Los evangelistas Mateo y Lucas narran el nacimiento de Jesucristo en Belén. Lucas aporta más detalles, pero ambos identifican a grupos específicos a quienes Dios anunció el nacimiento del Rey Jesús. Figuras que no vuelven a aparecer en el relato bíblico, los pastores en el Evangelio de Lucas y los magos de Oriente en el Evangelio de Mateo. Era un testimonio del cielo para, por un lado, la gente más común de la sociedad de aquel entonces y, por otra parte, para personas de una esfera diferente, gente de las cortes reales. Unos eran judíos y otros gentiles. Pero los pastores no eran precisamente un grupo distinguido como para ser elegidos para oír, para ser primeros, unos de los primeros en oír el anuncio más grande del mundo. Al contrario, pertenecían a las capas más humildes de la sociedad. No hacía falta formación para ser pastor de ovejas. Jesucristo era carpintero y para ello había que dominar un oficio. Sin embargo, para apacentar ovejas no se requería un gran conocimiento o aprendizaje especial. Cualquier persona que no lograra dominar otro oficio podía ser pastor. Por eso, cuando leemos que Samuel fue a ungir a David como rey, su padre, Isaí, puso a sus hijos en fila. Samuel preguntó si tenía más hijos e Isaí contestó que sí, pero que era un pastor. Eso no cabía en la cabeza. ¿Un pastor convertido en rey? Se entiende que un guerrero puede llegar a ser un rey, pero un pastor. Y Dios viene y anuncia en Israel la encarnación de su Hijo, no a los sumos sacerdotes, no a Herodes, sino a la gente más humilde. Pero ¿qué significa esta revelación? No es casualidad que Lucas comience su narrativa con el edicto de Augusto César, versículo 1, Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Tampoco son casualidad las palabras del ángel ni el matiz de donde nació Jesús el Rey, en la ciudad de David. Mirad versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los emperadores romanos, en general, exigían culto en su nombre y se declaraban dioses. Pero César Augusto, el hijo adoptivo de Julio César, no solo se proclamó un dios o hijo de Dios en Roma y Dios en provincias, sino también Salvador. De hecho, se edificó un altar en su honor llamado Arapaquis Auguste, altar de la paz de Augusto, en el que se celebraban sus victorias en Galia e Hispania. Tras sus campañas victoriosas, se establecía y se celebraba la paz en los territorios conquistados. Augusto se proclamaba un Salvador como aquel que acabaría con las guerras, como aquel que establecería la paz por toda la tierra, una paz impuesta. Y ahora el edicto de Augusto se siente en el pequeño pueblo de Belén, impacta a Belén. Y probablemente los pastores hablaban de eso para pasar el tiempo durante la noche. Quizás jamás habían visto a tanta gente en las calles de Belén, pero ahora ven, ahora sienten que el poder de César Augusto se extendía a todos los rincones del imperio y alcanza Belén, una aldea de 4.000 kilómetros de Roma. ¿De qué habla la gente hoy en casa? De la actualidad, de la invasión de Rusia en Ucrania, de Venezuela, de Maduro, de Trump, del PSOE, de lo que sucede. Y probablemente los pastores hablaban de los sucesos actuales en aquel entonces, aquella noche. Y en este contexto suenan las palabras del ángel, quien los saca de los temas políticos y les dice: en la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador.
Este mensaje irrumpió en su rutina. Este mensaje irrumpe hoy en las vidas de la gente común. Este mensaje muestra dónde reside el verdadero poder, la fuerza y el dominio último, dominio definitivo, están en las manos de Dios. Él es el verdadero Salvador. Jesús, Yahvé salva. Él es el Rey, el Mesías, el Cristo. Aquí en Belén, donde veis extendida la mano del emperador romano, se halla hoy el poder supremo, el poder del Hijo de Dios. Augusto no es el Salvador. Él no es capaz de detener todas las guerras. No lo es Trump, ni Bukele, ni Milei, ni Zelensky, ni Meloni. El Salvador nació en Belén. Hoy debemos parar, debemos recordar a nuestras conciencias que el verdadero Rey que gobierna el universo es el que nació en la ciudad de David. Él es el Rey que da la verdadera paz y quien establecerá su reino, el cual no tendrá fin. Versículos 13 y 14 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. César Augusto no era el único que pretendía establecer paz global. En la historia ha habido muchos personajes en quienes la gente puso su esperanza, pero el ángel dice, hoy en la ciudad de David nació el Salvador, que puede dar la verdadera paz, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No los políticos, ni los especialistas, ni los compañeros de trabajo. El Salvador nacido en Belén es la única fuente de paz. Cristo nacido de mujer, nacido bajo la ley, como dice Pablo a los Gálatas, cumplió perfectamente la ley de Moisés, la parte moral de la ley, obedeciendo al Padre a perfección y dando su vida en el Calvario para rescatar a su pueblo, tomando nuestro lugar. Cristo cumplió la parte ceremonial de la ley, siendo el antitipo de los sacrificios veterotestamentarios, del tabernáculo y del sacerdocio. Y Cristo cumplió la ley civil, estableciendo el reino de Dios que no es de este mundo. Luego cada uno tiene su propia perspectiva sobre las cosas escatológicas. Cada postura tiene sus puntos fuertes y puntos débiles. Como premilenialista histórico, la postura más antigua conocida en el cristianismo, la de Tertuliano, Ireneo, Papías, Justín Mártir, que eran sus adherentes. Yo creo que Cristo reinará en la tierra por 1000 años, mostrando qué sería de la tierra y de toda la creación en ella si no hubiese caída. Y la fase presente es el antesala del reino venidero. Cada vez que los cristianos viven el sermón del monte, cada vez que manifiestan el fruto del Espíritu Santo, ellos exhiben los principios del reino de Dios. Es la postura que mantengo, es bastante compatible con la teología de los pactos, y Charles Spurgeon, un premilenialista, la sostenía y a la vez era firme defensor de la doctrina del pacto como clave de teología. Pero el mensaje del ángel, el mensaje es este, que Belén vio nacer al Rey y soberano que porta la verdadera paz.